Existe la literatura rusa que todos conocemos, todos sabemos quién es Dostoyevsky, todo el mundo sabe quién es Tolstoy. Si eres muy friki, pues sabes quién es, yo que sé, Anton Chekhov, o sabes quién es, por ejemplo, Pasternak, o cosas así, ¿no? Porque has visto, yo que sé, Doctor Zhivago o algo así. Y después está la literatura rusa, así, honda. Y en ese mundo de literatura rusa profunda está el autor que quiero reseñar hoy, que es Alexander Veltman, que escribe este libro que se llama Sviatoslavich, el discípulo del diablo, que es una obra muy inteligente. Sviatoslavich es un libro interesante. Voy a hacer una reseña un poco así ahora. Y bueno, que me lío. Primero voy a hablar un poco del autor, Alexander Veltman. ¿Quién es Alexander Veltman? Nace en 1800, muere en 1870. Es un autor bastante polifacético porque él realmente es científico. Él es arqueólogo, cartógrafo, él es además matemático. Su obra como autor no solamente es literaria, él escribe novelas, él escribe poesía, sino que además tiene una importante obra científica. Tiene muchas contribuciones dentro de Rusia, libros técnicos de matemáticas, posiblemente porque, claro, si él es cartógrafo tiene que saber de matemáticas por cojones. Y es, de nuevo, un señor muy interesante. En general, su obra no solamente es interesante por su obra literaria, sino que es interesante por todos los temas que tocaba, ¿no? Es uno de estos señores que tocaba todo, y a mí, en fin, siempre me cae bien un tipo de persona así, ¿no? Veltman, de nuevo, nacido en 1800, claro, está viviendo toda la época del romanticismo y está viviendo la gran época de la novela. Pensemos que este señor es coetáneo de personajes como Dickens o personajes como Alexandre Dumas, que es un autor de nuevo importantísimo, ¿no? En fin, Los Tres Mosqueteros, La venganza del Conde de Montecristo, o sea, que os voy a comentar, ¿no? Entonces él está viviendo en este momento de transición de la literatura, y que es el auge de la novela y el auge de los nacionalismos, y él está dentro de esa corriente. Él tiene novela, y su novela, por lo menos yo no me he leído toda su obra, pero de luego esta obra es bastante, no muy nacionalista, pero sí que se le nota, sobre todo en el final, que no quiero hacer mucho spoiler, pero sobre todo en el final no se nota un toque ahí nacionalista importante, ¿no? Se nota también que él es arqueólogo, se nota también que él está interesado especialmente en la historia de la nación rusa, ¿no? Entonces, pues, en fin, tiene estos toques, ¿no? De siglo XIX. Bueno, el libro que vamos a examinar hoy es Sviatoslavich, discípulo del diablo, está editado en Akal, que tiene una colección de libros de literatura rusa bastante bueno. Yo, de hecho, tengo ahí un puñado más, y no sé quién hace la traducción. Miguel Ángel Chica Benayas. Fantástica traducción. La traducción es muy literal y eso a mí me gusta. A mí no me gustan las traducciones que son muy literarias, porque a más literaria es la traducción, menos queda del ruso original, y entonces más difícil es ver si, por ejemplo, te apetece trabajar con la fuente original también, aunque sean ciertos pasajes o para ciertas cosas. Pero si te apetece trabajar la fuente original, pues entonces una traducción muy literaria te hace perderte, ¿no? Esta traducción está muy buena, así que enhorabuena tanto a la traducción como a la dirección de la colección, que esta colección de la directora de la serie, que es serie clásico de la literatura eslava. La directora es Gala Arias Rubio. Enhorabuena también a la directora de la serie, porque la serie está muy bien. Yo, de nuevo, ahí tengo un par de libros más de esta misma colección y me parece que es fantástica la idea, y el diseño también es buenísimo. Me encanta, todo bien, todo bien. Bueno, la premisa del libro. Vamos a ir ya a lo que toca. La premisa del libro. La premisa del libro es la siguiente. Es una ficción histórica, porque está basado, digamos, en la vida de Vladimir I, que es el rey de Rusia, que trae el cristianismo a los rusos. Los rusos, pues, tenían, pues, su culto pagano, y en el siglo X deciden convertirse, o más bien Vladimir decide por todos ellos convertirse al cristianismo ortodoxo griego, ¿no? Entonces, pues, este es un poco el escenario, y entonces la premisa es que este Vladimir tiene un hermano gemelo
que lo hace, por decirlo así, el diablo hace un hermano gemelo de Vladimir, y entonces este hermano gemelo es criado por el diablo porque digamos que ahí se entiende que hay una lucha sobrenatural, ¿no?, entre el cristianismo, las fuerzas del bien, ¿no?, y los paganos, el diablo, ¿no? Y entonces pues hay esa lucha, y entonces pues el diablo se le ocurre por qué no tener a un discípulo, por qué no tener a un personaje que sea nuestro y que trabaje para nosotros, ¿no? Y entonces puedes enseñarle hechizos y cosas, y pues a este hermano maligno, este gemelo malvado de Vladimir I es este señor Sviatoslavich, que realmente lo que significa su nombre es hijo de Sviatoslav, que es al final el padre tanto de Vladimir como de este señor, ¿no? Y entonces pues ¿qué pasará con el gemelo malo? ¿Qué hará el gemelo malo? ¿Qué hace? ¿No? La trama es bastante interesante porque de nuevo está basado en los eventos que suceden antes de la conversión de Vladimir I al cristianismo, ¿no? Entonces, pues, digamos que basándose en hechos reales y en cosas que suceden, pues él construye esta fantasía, ¿no? De este hermano gemelo y tal. Me pierdo, pero bueno, entendéis la premisa del libro cuál es. Entonces, el libro, ¿merece la pena o no merece la pena leerlo? No quiero hacer spoiler, entonces voy a dejar la premisa del libro ahí, y ahora voy a hablar simplemente pues del estilo, y voy a hablar de la narración, porque de nuevo no quiero hacer spoiler de la historia, porque mi idea es que leáis el libro, o sea, que os lo pilléis y que os lo leáis porque es interesante. Y entonces ahora la cosa es, te voy a decir, ¿te va a gustar o no te va a gustar? Entonces, pues yo creo que el libro gustará, o sea, no sé si conocéis, por ejemplo, lo que más se parece en términos de estilo y en términos de narración, etcétera, son las sagas nórdicas. Es decir, si conocéis, seguramente igual habéis visto o conocéis la saga de Erik el Rojo, o de sagas vikingas, o aunque sea el Cantar de los Nibelungos. Bueno, el Cantar de los Nibelungos es más una epopeya, no es una saga. Pero bueno, se parece mucho a la literatura medieval, y aquí se nota mucho que Veltman era un señor que venía de la arqueología y venía de la lingüística, venía de trabajar con fuentes originales, y entonces él es un señor que conoce lenguas antiguas, y entonces él es capaz de trabajar con fuentes, y entonces su lenguaje en cierto sentido parece, de nuevo yo no he trabajado el original, pero la traducción es muy literal, el lenguaje es muy medievalizante, y yo creo que lo que quiere es eso, querría pasar, lo que Veltman creo que quiere hacer es escribir una obra que hubiese podido pasar por una fuente original medieval. Entonces su estilo se parece mucho más al de las sagas nórdicas. En humor, además, yo me he reído leyendo esto, me lo he pasado bien, o sea, es genuinamente divertido, pero tiene el humor de las sagas nórdicas. Si no te gusta ese humor que a veces es muy ácido, muy seco pero muy, muy interesante, con unos one-liners fantásticos. eh, si no te gusta ese humor, no te gustará el libro. Si estás esperando también una cosa que sea como muy sobrenatural, o con una exploración así muy profunda de personajes, no lo compres. A ver, es un libro finito, entonces tiene el tamaño, son 200 páginas. Tiene el tamaño al final de una saga nórdica. Es una narración muy breve, yo me lo he leído en 2 días, vamos, en 2 tardes. O sea, no sé cuántas horas habrán sido en total las que habré pasado, pero no muchas. O sea, yo creo que en 5 o 6 horas está leído el libro, ¿no? Y entonces no tiene, o sea, está escrito en el siglo XIX, pero no tiene las características de la novela del siglo XIX. Es decir, este libro no se puede comparar, por ejemplo, con obras de la época. Fijaos, por ejemplo, en la exploración del personaje que supone, hemos dicho antes, Dickens, Dumas, o sea, Dumas. Bueno, en esta época también, ¿no? Al final es Azorín, La Regenta, ¿no? Son novelas así del siglo XIX, ¿no? Que recordamos el siglo XIX por estas obras, ¿no? Por El Conde de Montecristo, por Una historia de dos ciudades. Son novelas de unos personajes gigantescos, ¿no? El Conde de Montecristo es una novela brutal, ¿no? Y hay una exploración de los personajes. Esto no existe aquí. O sea, los personajes, primero que hay muchísimos personajes, y hay muchísimos personajes de muchos sitios diferentes. Es una historia además que abarca un espacio geográfico grandísimo, ¿no? Que tiene o sea, toda la zona que va desde el mar Caspio hasta Grecia y los Balcanes,
todo eso es el escenario de la obra. Entonces hay un montón de personajes, hay vikingos, hay griegos, hay eslavos de los Balcanes, hay señores de la Horda de Oro que son turco-mongoles y los propios rusos, ¿no? Entonces hay como toda una... bueno, los vikingos, eso. Y hay un montón de vikingos por ahí, hay como hay muchos personajes. Y Sviatoslavich, y aquí entro en cosas que no es que sean malas, simplemente yo te digo, y yo os digo, y entonces vosotros veis si es para vosotros o no es para vosotros. En este caso, por ejemplo, es un libro que no explora realmente mucho sus personajes, es un libro muy seco, muy directo, que es una narración muy clara, súper graciosa a veces, o sea, porque de nuevo me lo he pasado muy bien, pero que si estáis buscando una novela que sea como profunda, con unos personajes que sea una cosa psicológica, si vais pensando en que esto es una novela rusa y que estáis leyendo algo como Tolstoy o los hermanos, yo que sé, Dostoyevsky, como los hermanos Karamazov o algo así, no lo leáis, no lo leáis porque no, eso que estáis buscando no es lo que es Sviatoslavich. Otra cosa es que Sviatoslavich os sorprenda porque veníais pensando eso y habéis encontrado otra cosa. En cierto sentido es muy refrescante, porque no se escriben libros así. Hoy día la gente no escribe libros así, yo no he leído libros así. O sea, lo más parecido que he leído a este libro han sido las sagas nórdicas, y las sagas nórdicas pues son eso, la mayoría escritas en el siglo XII, XIII, XIV, ¿no? O sea, fijaos la literatura con la que tengo que comparar esta obra, ¿no? Entonces, pues, bueno, vosotros os hacéis la idea. Yo le doy un punto extra a este libro por lo siguiente. Me encanta el lore del libro, porque es fantástico. A mí ese mundo medieval eslavo, que está no en lo que hoy día es el Rusia, Moscú, sino que está al sur, está en Kiev, está en lo que hoy día es Ucrania, ¿no? Y entonces pues está en este mundo que es el Cáucaso, son los Balcanes, aparece por ejemplo el emperador de Bizancio, es que están, o sea, están los griegos bizantinos, que además la escena en la que llega Sviatoslavich a Constantinopla es fantástica, yo me he descojonado de risa, es lo mejor es el viaje que hace Sviatoslavich desde la cueva del diablo que está debajo del río Danubio, creo, sí, creo que era debajo del Danubio, ¿no? Que el diablo vive debajo de un río, o sea, fijaos. Bueno, pues lo mejor es la llegada de Sviatoslavich a Constantinopla y la vuelta, porque hace un viaje de ida y vuelta, ¿no? Que es muy gracioso, no voy a hacer spoiler, pero graciosísimo, yo me estaba partiendo el culo. Y, y entonces, pues eso, el lore de este de esta época y de estas regiones geográficas es fantástico y a mí me fascina. Entonces le doy un punto extra porque, aunque sí es verdad que yo hubiese buscado algo más parecido a lo mejor una cosa más sobrenatural o más centrada en lo sobrenatural y más seria, me he encontrado una obra que es muy fácil de leer, muy divertida, muy graciosa, con un humor muy bueno, cuando hay humor, y con una trama muy directa, que sí, que es verdad que tiene muchos personajes y que uno se puede perder fácilmente con tantos personajes, pero que es una lectura fácil y que yo la he disfrutado por lo menos, ¿no? Entonces pues no me parece una pérdida de tiempo para nada. Entonces bueno, yo os lo dejo aquí y vosotros veis si queréis leeros el libro de Veltman o no, y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.